el Zoom es tuyo. Si los que están en video pueden saludar para ver si me escuchan bien y todo. Hola, sí, te escuchamos súper bien. Hola, buen día, perfecto. Bueno. Bien, buenos días. Hola, buenos días. No nos arreglamos. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar. Primero yo vendo Tupperware, entonces este es un seminario. No, no es cierto. No es cierto. Bueno, pues a mí me buscó Rodrigo, que es de Caldwell, acá en... ¿Eres oír? ¿Eh? Perdón, es que voy a silenciar a todos para que no tengas problemas ahí con el audio y a ver. Listo, Quique, ya nada más tú puedes hablar. Ahora sí. Listo. Bueno, pues el tema de hoy, del que vamos a hablar ahorita, se va a llamar ¿Cómo transformar al mundo comiendo? Yo soy Quique Cervantes, mi apodo en redes es Quique Calite y soy director de un proyecto que se llama El Bonito Tianguis, que es un mercado de productores locales y artesanales que, bueno, antes de la pandemia teníamos un evento y exponemos cada 2 meses y medio en la Ciudad de México con el objetivo de acercar a la gente de la ciudad con la gente del campo. Para mí, desde hace 9 años que empecé este proyecto que se llama El Bonito Tianguis, lo que hemos buscado es cambiar el tejido social de México desde lo que ponemos en el plato de nuestra mesa. Se los comento, la pandemia nos está sirviendo mucho de ejemplo. Toda esta pandemia es llevadera gracias a que hay gente ahorita en el campo cosechando la comida que sembró hace 4 meses y sembrando la comida que se va a comer en 4 meses. O sea, el hashtag yo me quedo en casa o quédate en tu casa solamente es posible gracias a gente que no se queda en casa. Si los campesinos, agricultores, ganaderos, queseros, cocineros y artesanos hicieran esto, ¿cómo llevaríamos la pandemia de una manera llevadera? Cuando tú abres el grifo de agua, quiere decir que hay una gran tierra fértil alrededor de la Ciudad de México que llovió el año pasado. Esa agua cae hasta los mantos freáticos, sale desde el sistema Cutzamala y llega a tu casa para que puedas servir el agua. Así funciona. O sea, gracias a que no hay ciudad, la ciudad existe. Si todo fuera ciudad, no tendríamos cómo captar la lluvia. O sea, el campo siempre ha funcionado sin la ciudad. Siempre ha existido, así inició la humanidad. Pero la ciudad no puede vivir sin el campo. Y lo estamos viendo ahora, aunque pidas el súper a domicilio, aunque vayas al Oxxo, aunque hagas el Superama online, esa cebolla que tú estás pidiendo tiene una historia de 6 meses atrás, desde que se empezó a sembrar, desde que alguien planeó el ciclo, desde alguien que surcó la tierra, desde lo que estaba cultivado antes y seguramente antes había, no sé, puede ser coles y ahora hay cebollas. Y ahorita, por ejemplo, en todo el país, la gente está desobedeciendo las reglas de la fase 3 de quédate en casa, porque se tiene que empezar a sembrar el maíz para que el 15 de septiembre tengamos esquites, elotes, uchepos y toda la producción del maíz que depende del temporal, o sea, de la temporada de lluvias. O sea, parcelas y terrenos que no tienen sistemas de riego, sino que son de temporal. De ahí la importancia y la necesidad de reconocer la labor de los campesinos. Entonces, pues justamente esta plática es empezar por lo menos a visualizar cómo se produce la comida y cómo llega una naranja a nuestra mesa. En este momento, en plena fase 3, hay gente en San Rafael, Veracruz, en unas escaleritas, empezando a cortar las naranjas en la zona cercana a Tuxpan, que van a llegar mañana a la central de abastos. Ahorita mismo las están cortando. Ahí no hay tapabocas, no hay caretas, no hay gel antibacterial porque el calor, es selva húmeda, es inmenso. Están cortando las naranjas, están cortando las toronjas, de ahí va a llegar un camión, todo se va a acomodar de tal manera que no se caiga. Hay 3 calidades de naranja, la más chiquita, la mediana y la grande, que es la de mejor sabor y la mejor calidad. Y mañana ese camión va a llegar a la central de abastos, o sea, se van a echar unas
Si se vienen por autopista, se van a echar como unas 6 horas, porque el camión viene pesado, o 7. Si se vienen por camino rural o carretera federal, se harán unas 10 horas. Y van a llegar a la central de abastos, y ahí van a descargar y les van a comprar el camión por una subasta. Dependiendo la cantidad de naranja que haya entrado a la ciudad, si hay mucha naranja, evidentemente el precio baja. Si hay poca naranja, el precio sube. Entonces se compra el camión por tonelada o por media tonelada o por camión entero o por medio camión white trailers también. Entonces se va a comprar esa naranja a una bodega, la bodega le paga en efectivo a esa persona y luego ya la bodega la separa en las 3 calidades y la empieza a vender a mayoreo, que ya son costales 3, 4 costales. Y hay otra parte de la central de abastos que vende a menudeo, que son costales más chicos, y hay otra parte de la central que vende como si fuera mercado, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Todo eso está sucediendo con todo lo que hoy desayunaste, con cebolla, con jitomate, con chiles, con plátanos. Los plátanos vienen desde Tabasco generalmente, o desde la parte sur de Veracruz, o algunos de Oaxaca, o algunos de la parte húmeda de Puebla. Y estamos hablando de que si vienen de Macuspana a Tabasco, estamos hablando de 12 horas. Una persona que está manejando 12 horas ya con el camión lleno, más lo que implica llenar el camión para que tú hoy partes un plátano y lo tengas en tu mesa para tus hijos. Hay la importancia de la relación con el campo y la importancia de la dignificación del oficio, porque toda esa gente que está al sol, en el caso de los plataneros que están en selva, que no es como, traen botas, pero hay víboras, hay alacranes, hay arañas, hay todo. Entonces, toda esa labor, evidentemente ahí no hay tapabocas, ahí no hay caretas, y es entendible porque el calor te sofoca, ¿no? Para respirar. Y esa es la relación tan enorme que tenemos con el campo. Lo que hemos buscado nosotros con Bonito Tianguis es acortar la cadena de tal manera que el productor del plátano, en lugar de vendérselo a un transportista, ese transportista se lo vende a una bodega en la central de abastos, el de la bodega se lo vende al del tianguis y el del tianguis se lo vende a ti, o sea, hace 5 manos, que el productor de plátano tenga alguien que se lo distribuya directamente o que el propio productor de plátano también sea transportista y él sea el que trae el plátano. Eso es lo que hemos estado buscando como Bonito Tianguis, acortar las cadenas de tal manera que el dinero llegue más rápido a los productores, porque cuando tú pagas por 1 kilo de plátano 25 pesos, estás pagando por el servicio de un plátano puesto en un centro comercial en la Ciudad de México. Pero ¿cuánto se le pagó a la persona que bajo el sol y con todas las condiciones climáticas que implica la selva baja, húmeda que es en Tabasco, cuánto ganó él por kilo? A veces cuando vemos en la comercial mexicana que dicen la cebolla está a solo $6.90 el kilo, es porque hay un exceso de cebolla. Pero cuando los cebolleros sembraron la cebolla, ellos pensaban que les iban a comprar al precio que estaba en ese momento. Por lo tanto, a diferencia de los demás oficios, tú dependes del precio de mercado para ver en cuánto lo vas a vender. Es como si yo en Coldwell les dijera que ustedes van a ganar una comisión del 10% sobre $1,000,000 que cuesta tal cosa, pero cuando empiezan a trabajarla, la casa está en $1,000,000 y de repente, como hay muchas casas en venta, ahora la casa cuesta $500,000. Entonces, la comisión del 10% sobre $1,000,000 no es la misma que la de 500,000, ¿no? Entonces, terminas perdiendo. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de este país? Y por eso las zonas rurales abandonadas, y de ahí la pobreza, y de ahí la migración, y de ahí gran parte de la violencia, porque a diferencia de la comida, que es un bien básico, la amapola o la marihuana, sobre todo la amapola, que se utiliza para generar drogas, me la pagan por adelantado y a sobreprecio, por ejemplo. Eso es lo que ha pasado en zonas de Guerrero, eso es lo que pasó en la historia a inicios de la venta de la marihuana en Sinaloa, que ellos vendían el jitomate y luego había tanto jitomate que el jitomate lo tiraban en la calle porque les costaba, era más caro regresar con el camión lleno al pueblo que tirarlo, porque gastas mucho más gasolina con un camión de 3,5 toneladas completamente lleno. Entonces lo tiraban del camión y empezó a hacer mucho más negocio vender marihuana o diferentes cosas porque estaba
En preventa ya me lo estaban pagando y el precio nunca bajaba, al contrario, subía. Y es chistoso que en un país con tanta comida, somos uno de los 10 países más megadiversos del mundo. México es el centro de origen. Cuando se dice centro de origen se refiere a que de aquí se supone, históricamente, antropológicamente, han surgido varios alimentos que son de esta tierra. El primero de ellos es el maíz. De las 220 variedades de maíz que hay en el mundo, 69 se han descubierto en México, y las muestras arqueológicas más antiguas, o sea, un granito de maíz con más tiempo, según el carbono 14, es de 10,000 años y se encuentra en Tehuacán, Puebla, en una cueva. Entonces se asume que México, de aquí sale la planta y se va esparciendo hasta Argentina, donde hay maíz, o se llevó después de la conquista a Europa. También México es el centro de origen de varios frijoles, los ayocotes, por ejemplo. México es el centro de origen del aguacate, aquí es donde más variedades hay. México es el centro de origen de varios chiles, del chile manzano y del chile piquín, este chile chiquito. De la vainilla es un descubrimiento totonaca, del chicle es un descubrimiento maya, o sea, el chicle, una goma que te puedas meter que viene de un árbol, de la corteza de un árbol y que masticas, eso es de México. La guayaba, la papaya, la guayaba, la papaya, la piña, el chico zapote, el zapote blanco, el zapote negro, el nanche, la chirimoya, la jícama, el rábano, los quelites, las verdolagas, los romeritos y el amaranto. Todos esos, y el cacao, de donde sale el chocolate. Todos esos alimentos son de esta tierra, sobre todo en México, pegado con Guatemala y Honduras, ¿no? Pero digo que en el caso del maíz, las muestras más viejas son en Teotihuacán. Y la cuna del cacao sí es Tabasco, por ejemplo. O sea, de ahí haber descubierto el fruto, tostarlo y molerlo y hacer una pasta, que después se llama chocolate, y al ponerle leche se llama chocolate, sí es un descubrimiento de México. Entonces, en un país con tanta diversidad biológica, que estamos comiendo tan mal, tenemos los primeros lugares de obesidad, tenemos los primeros lugares, muchos problemas de hipertensión, de diabetes, lo estamos viendo ahora con la pandemia. ¿Cómo es que teniendo tanto acceso a tan buenos alimentos, que no es un tema de que no tengamos el clima, no es un tema de que no haya agua, no es un tema de que todo sea desértico, como sería Israel, por ejemplo, que no es un tema de que no tengamos ríos, como podría ser el caso de Irak e Irán, donde solamente tienen un río grande y afluente? Aquí estamos llenos de ríos, y sobre todo en la parte del centro hacia abajo. Entonces, ¿cómo es posible que estemos comiendo tan mal? ¿Y cómo es posible que paguemos mucho por comida que es chatarra y paguemos poco por comida que sí es un alimento? Y justamente lo que hacemos nosotros como Bonito Tianguis es empezar a través de nuestras redes a sensibilizar y a replantear el modelo de alimentación y las consecuencias que tienen eso en las dinámicas de las políticas públicas y en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo bastante fuerte de cómo funciona México, sobre todo en las zonas rurales. En el pueblo de San Mateo Solco, que está a una media hora de Calpan, Puebla. Calpan es famoso por la Feria del Chile en Nogada. Calpan está a media hora de Cholula. Entonces, Osolco está a 1 hora de Cholula, digamos. Ahí estamos pegados al volcán, ahí se siembra maíz azul. En los pueblos es muy tradicional que esté la tortillería normal, la que utiliza un paquete de maseca o de gruma, y entonces se lo mete a la máquina de tortillas, lo mezcla con agua y sale la tortilla. Eso es una masa ya prehecha. Pero al lado de esas tortillerías también hay una mujer haciendo tortillas a mano con masa de nixtamal. Nixtamal es cuando se hierve el grano de maíz con cal, se deja reposar, se lava, se cuela y luego se muele en un molino la semilla, luego se hace la masa y ya sale la tortilla, se echa, como lo hemos visto. En este pueblo está la tortillería tradicional, la del paquete, la de maseca, está la tortillería de hecha a mano y está la tiendita. 1 kilo de tortilla a mano, 1 kilo de tortilla a mano, o sea, quiere decir, pones el nixtamal, lo pones a hervir, lo sacas, lo cargas, lo mueles, luego echas las tortillas con tus dedos,
vas tocando para saber cuándo está caliente y ahí la volteas y luego las pones en una servilleta. O sea, toda una labor artesanal. Cuesta 12 pesos el kilo en ese pueblo, 12 pesos. El kilo de tortilla de máquina, de un paquete de maseca, cuesta 13 pesos, o sea, un peso más. La máquina gana más que una mujer artesana que hace las tortillas diario. Y el pan blanco en la tiendita está en 33 pesos los 680 gramos. O sea, ni siquiera el kilo. O sea, quiere decir que el pan que viene prefabricado, cuyo segundo ingrediente es el jarabe de alta fructosa, lo pueden ver en cualquier pan. El primero es harina de trigo y el segundo es jarabe de alta fructosa, o sea, un endulzante a base de maíz. El pan está 3 veces más caro y tiene 3/4 partes del gramaje. Una mujer que vive de vender tortillas a mano, que nixtamaliza, que le compra el maíz a la gente de su localidad, que cobra a 12 pesos el kilo de tortilla, que seguramente como en 6 de cada 10 hogares de México puede vivir violencia familiar, cobrando 12 pesos el kilo, ¿ustedes creen que se va a poder independizar si sufre violencia de su marido? Seguramente no. Y ahí es cuando está la relación directa entre lo que comemos y el país y los niveles de violencia en el que estamos. El pan blanco, que sí se está vendiendo, porque por eso hay miles y miles de camioncitos que suben a todos los pueblos a rellenar los anaqueles, sí se está vendiendo y cuesta 3 veces más, con 3/4 partes del gramaje. La pregunta es, ¿por qué estamos comprando un alimento industrializado que vale más, cuyo segundo ingrediente es jarabe de alta fructosa, que no tiene fibra? Estamos pagando 33 pesos y nos parece correcto pagar 12 pesos por un kilo de tortillas hechas a mano, que es una artesanía diaria. Pero al final y al cabo es una artesanía porque implica, si la temperatura está más baja, el tiempo que lo vas a dejar hervir cambia. Si la temperatura está más alta, lo mismo. Por el nixtamal sobre todo. Entonces aquí te pongo un ejemplo de cómo es que nos hemos acostumbrado a pensar que lo local, que lo que viene de México, debe de valer poco, y lo que viene de afuera y lo que está industrializado debe de valer más por el hecho de ser pan, ¿no? Un pan dulce, ahorita hay tiendas aquí en la Ciudad de México donde un croissant con nueces te cuesta 47 pesos porque está hecho con mantequilla francesa. 47 pesos. Digamos que con ese pan tú te compras 4 kilos de tortilla a mano. 4 kilos de tortilla a mano, que también no es mantequilla francesa, pero también es maíz orgánico sembrado en el pueblo de maíz azul. O sea, ¿por qué la mantequilla francesa nos parece algo que sí vale la pena pagar a un sobreprecio? O sea, un croissant cuesta 47 pesos en Maison Kaiser. No está mal, está bien que cueste eso. Pero ¿por qué un tamal o un atole hecho de un maíz completamente rojo de la sierra oaxaqueña jamás va a llegar a ese precio? Entonces, ahí es donde Bonito Tianguis hemos tratado de empezar a abrir el debate en una búsqueda. No es que el pan no valga, lo que pasa es que no vale más que lo de acá, más bien vale lo mismo. Entonces, a partir de ahí es que hemos estado como debatiendo, y de ahí la invitación a esta plática, porque lo que tú pones en el plato de tu mesa sí determina muchísimo, no solo la economía, sino la autoestima de la gente. Di una entrevista un día a una cadena que se llama La Octava, y entonces hablaba de que si ustedes se dan cuenta, en ningún salón de fiestas de la Ciudad de México, nadie te ofrece frijoles de la olla como un plato para una boda o como un plato para un bautizo. Nosotros somos la cuna de los frijoles en muchas cosas. La gastronomía mexicana está reconocida como patrimonio intangible de la humanidad, al igual que la cocina francesa, pero la primera fue la mexicana, luego fue la cocina francesa y luego la cocina mediterránea, y ahora están por la japonesa y la china también, porque también son patrimonios, tienen técnicas ancestrales. Eso quiere decir que un plato de frijoles de la olla está por encima gastronómicamente
y reconocida a nivel mundial de una crema de queso Roquefort o de 3 quesos. Pero normalmente tú en una boda, como es un evento de altura y un evento importante, te van a servir platillos que estén a la altura o que tengan que ver con la altura de ese evento. Y solamente vas a encontrar los frijoles, los tamales, la barbacoa y el mole en las fiestas de los pueblos. Pero si la gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad y hacer un mole verde, un pepián verde, desde cortar la pepita, desde tostarla, desde pelarla, desde saberle dar vueltas para que cuaje el mole, desde darle la misma intensidad porque si no, no cuaja, desde los ingredientes, los tomates que también se dan en las milpas, desde cuidarlo, desde un pollo o de un guajolote que se crió en forma de pueblo, que tiene un verdadero sabor a rancho, eso también tendría que estar en las mesas de los banquetes o de las ceremonias importantes o recepciones. Porque generalmente, o bueno, a las bodas que yo he ido en todos los salones de la Ciudad de México te dan filete, te dan pechuga de pavo a la provenzal, te dan espagueti, te dan algunas así con poblano, te dan como menús que están muy elevados, pero también la sencilla gastronomía mexicana es muy elevada por sí sola. Un tlacoyo es un producto completamente elevado, completamente gourmet y completamente de alto conocimiento, porque para llegar a un tlacoyo se requiere desde la siembra del maíz hasta quien nixtamalizó, hasta quien sembró los frijoles para rellenarlo, hasta quien cortó y peló los nopales para ponerlos encima, hasta quien en Cotija, Michoacán, trae el queso que lo dejó madurar durante 1 año y medio para que ese queso sepa y huela lo que tiene colera, lo olor a montaña y se lo pones encima. O sea, es lo mismo que una crepe sucede, es lo mismo que unos escargots, es lo mismo que una pizza, que una ensalada caprese. O sea, una ensalada de verdolagas con rábanos tiene el mismo aporte nutrimental que una ensalada de espinacas y de kale o kale, o no sé cómo le digan. Y las verdolagas son 3 veces más baratas que la espinaca. Entonces, esa es como la pregunta que hacemos en Bonito Tianguis. ¿Por qué estamos pagando tanto por productos que vienen de fuera, que además generan una huella de carbono enorme? ¿Y por qué estamos pagando tan poco por productos que podrían empoderar a que la gente de las zonas rurales gane más y que se sienta empoderado? O sea, una forma de empoderar a la gente en México, en un país con una autoestima tan bajo, que venimos de un sistema donde el gobierno aplasta a la ciudadanía y la ciudadanía se deja aplastar por el gobierno, donde nos han vendido que el estereotipo de belleza es de una manera que es una mujer alta, generalmente de tez blanca, de pelo largo, güero, ojos claros, y que, si se dan cuenta, esa es la historia de las telenovelas con las que todos ahorita crecimos. Marimar vive en el mar, bueno, evidentemente no, pues Marimar vive en el mar, y ella se enamora de este hacendado, que también es muy guapo, y ella, su vida y su felicidad terminan cuando ella se casa con él y ella sube de nivel socioeconómico y ahí encuentra la felicidad, ¿no? Y Marimar es una mujer que se da cuenta que la mala, que es Chantal Andere, es mala hasta el capítulo tal, cuando se lo cantó que era mala desde el primer capítulo, y su felicidad está basada en que Sergio, que es le haga caso. Entonces, todas las historias de las telenovelas son, la protagonista es pobre y alcanza la felicidad, es pobre económicamente porque hay que definir qué es pobreza, y es solamente feliz cuando ella logra parecerse a eso que viene de Estados Unidos, la casa grande, con vitrales, con azulejos, con todo eso. Y esa es la felicidad, y ahí termina la telenovela cuando se besan y se casan de blanco. Y ahí, esa es la historia que nos contaron a muchos y que además llega y penetra en todos los pueblos del país, y no solo del país, sino también de Centroamérica y Latinoamérica. No hay una historia donde la felicidad sea un rostro maya, chaparrita, morenita, donde la felicidad sea el crecimiento de su milpa y hacerla agroforestal, o que su felicidad está en que limpiaron una laguna o que salvaron un río
o que de pasar de tener tantos marranitos pasó a tener tantos y ahora es una empresa. Esas no son las historias que se cuentan en las telenovelas. Las telenovelas que nos han educado para bien o para mal, nos cuentan una historia aspiracional hacia ese mundo que viene de Estados Unidos, esas casas grandes, esas casas con coches, ese mundo donde eh, el transporte público no se usa, donde la aspiración es a tener el propio carro. Y ahí es como hemos ido deconstruyendo las cosas. Entonces, todo lo que represente muy a México, las facciones mexicanas, la altura mexicana, las tallas mexicanas, lo vamos a dejar solamente para las fiestas patronales, para las fiestas nacionales, para que lo usen la publicidad del gobierno, pero a la hora de presumir otras cosas vamos a utilizar los otros rostros, ¿no? Cuando México tiene una paleta enorme de colores, las miradas tarahumaras son diferentes a las miradas de los otziles. Cuando la gente de los altos de Jalisco, que es de tez blanca y cejas pobladas, igual que las de Sinaloa, no tienen mucho que ver con la gente de Tabasco. Entonces, todos son colores de México. Por lo tanto, lo que se benefició es todo lo que viniera de afuera, incluida la alimentación, lo vamos a premiar, lo vamos a levantar en un pedestal y vamos a ir por eso. Y de ahí que estemos, para mí, entonces, el autoestima de toda la gente que sabía sembrar frijoles, que sabía sembrar maíz, que sabía sembrar amaranto, se vino abajo, porque cuando ellos salían a vender a los mercados o a los tianguis y llegaron los primeros supermercados, la gente les dejó de comprar y esa era su única actividad durante muchos años. Yo lo único que sé es poner huitlacoche, yo lo único que sé es hacer gorditas y tlacoyos, yo lo único que sé es moler pinole, o sea, todos los productos del maíz. Y de repente le decían, no señora, es que ¿cuánto es lo menos que me da esto? Es que está muy caro. Entonces lo iban rebaratando, pero no poníamos pero cuando nos llegaba una caja de cereal de 375 gramos, que venía un cereal Kellogg dorado, que era según algo bueno para desayunar. Y la pregunta es, la gente que mayor edad tiene de este Zoom, ¿qué desayunaban ustedes? ¿Qué se desayuna en los pueblos para que la gente aguante tanto trabajando el campo? ¿Cereal? O sea, llegaba un cereal de marca All Brand que nos decía que teníamos que tomar eso para tener la fibra que necesitamos al día. Pero teníamos nopales desde hace mucho tiempo, teníamos las propias tortillas que al nixtamalizar y hervir el grano, de ahí hay fibra en la tortilla. Los propios frijoles. Entonces, ese es el tipo de reflexiones que los invito a hacer de por qué nos creímos toda esa mercadotecnia, de que esa era la manera única de alimentarse o la manera del futuro, cuando ahora el mundo nos está volviendo a embarrar en la cara que la manera sostenible de alimentarnos es lo local, de tener tu huerto en casa, de comer lo más sano, lo más fresco posible y entender que los cereales, o sea, los cereales azúcar, ahora, por ejemplo, hay una campaña del pan Bimbo, por ejemplo, que dice el pan natural como debe ser. Así se llama la campaña, la pueden buscar. Entonces yo pregunto, ¿y entonces lo otro qué era? Y también Yoplait tiene una campaña de el yogurt como debe ser natural. Y entonces, ¿qué era lo que nos ha estado vendiendo durante los últimos años? Estamos regresando a las bases y ahí es donde está el secreto de fomentar el comercio local para que toda esta autoestima que se perdió después de la revolución, o sea, antes de la revolución, Porfirio Díaz fue un encargado de México, ya no podía ser ese México rural, por lo tanto la creación del Palacio de Bellas Artes, la afrancesación de la Ciudad de México, nació la colonia Roma, la Juárez, la Condesa con este tipo de arquitectura y de ahí también llegó a la gastronomía. Ahora ya no vamos a comer con tortilla porque la tortilla es muy convencional, vamos a poner panaderías con técnicas que vengan desde Europa y empezó el crecimiento del pan dulce a ser uno de los más variados, está perfecto. Pero el pan, con la harina en la que está hecha y la forma en la que la hacemos aquí, es una golosina, un pan dulce, no es un alimento. A diferencia, por ejemplo, de una galleta de pinole, que sí es un alimento, porque te ofrece fibra, el maíz, te ofrece piloncillo, que sí es energía, por ejemplo, y tiene mucho más minerales que el azúcar refinada. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar, pues por lo menos a cuestionar para saber qué futuro queremos sembrar a través de lo que comemos. Si empezamos a invertir en mercados locales y en desarrollo de que las zonas urbanas que están dentro de la ciudad, como es la Magdalena Contreras, como es Azcapotzalco, como es Tlalpan, como es
Tláhuac, todas esas alcaldías, empiecen a desarrollar, en lugar de cinturones de pobreza, como es lo que estamos acostumbrados, cinturones de abundancia, porque ahí están las chinampas de Xochimilco. Pueden producir el 60% de la hortaliza que necesitamos en la ciudad y hasta dar 3 ciclos por año. Normalmente hay terrenos donde las lechugas te crecen en 4 o 5 meses, 100 días, sí. Depende de la variedad. Y aquí en las chinampas que es a 5 kilómetros, 5 minutos del periférico, puedes producir hasta 3 ciclos en un año en lugar de 2. La verdolaga crece en 3 meses. En lugar de estar, hay supermercados que traen hortalizas orgánicas desde Estados Unidos, porque son nutrientes, son muy ricas en hierro. Y las verdolagas, entonces, ¿qué son? ¿No? Y el apio, entonces, y el rábano, que ha sido parte de la dieta nacional desde hace muchísimos años, entonces, ¿qué es? Los romeritos de Navidad están llenos en hierro también, tienen la misma cualidad, son hojas verdes. Ahora, si no me crees que eso es un gran alimento, ahí está Teotihuacán, ahí está Cuicuilco, ahí está Tula, ahí está Chichén Itzá. Ahí está la muestra de que toda esa gente que hizo a mano esos edificios con esas piedras que pesan muchísimo más que lo que cargamos en CrossFit, se alimentó prácticamente de vegetales mezclados con frijol y con tortilla. Esa fue su alimentación. Maíz, frijoles, amaranto y la variedad enorme de quelites que hay. Entonces, ahí hay una clara muestra de que nos hemos comprado un sistema de alimentación que no está mal, pero no es el único y no es el que más vale. Yo creo que la labor de alguien que por ejemplo, las pepitas, ¿no? Que hay que pelarlas y luego tostarlas y luego quitar la cáscara para hacer mole, o las pepitas tostadas simplemente como alimento, son una gran botana llena de nutrición y con grasas buenas, a diferencia de las papas, ¿no? Las papas son una gran golosina, son deliciosas. Yo amo las canelitas, yo amo los polvorones de naranja marinela, los amo con locura. Y los cacahuates japoneses me puedo sentar a tragarlos así en un bol, así, me los como, pero no es un alimento. Es una golosina. Un cereal de chocolate, un cereal de fresa, no es un alimento, es una golosina. Y empezamos a darle golosinas diarias a los niños pensando que eran alimentos. Toma 2, México, primer lugar mundial en obesidad nacional, ¿no? Segundo lugar en adultos. Y eso nos está costando en salud muchísimo dinero. Dentro de 15 años no va a haber camas para atender a la epidemia de diabetes que se nos viene encima. Y también de diabetes y de obesidad. Y tiene que ver con haber cambiado el sistema de alimentación que ya estaba comprobado que sí funcionaba. Y, por ejemplo, nos parecía padre que las manzanas vinieran grandes, redondas, enormes, como las que veíamos en las películas de Disney, cuando las manzanas en México y sobre todo las manzanas de la Ciudad de México alrededor son chapeoditas, chiquitas, unas gordas, unas altas, son diferentes, no son igualitas, pero nos fuimos porque ahí se veían igualitas en el mercado y las compramos. Un kilo de manzana Washington está en 50, 60 pesos el kilo. Un kilo de manzana de las montañas de la Ciudad de México lo dan en los mercados de Tláhuac y de Milpalta en 20 pesos, 25 pesos, y es una manzana orgánica sin tener que entrar a una tienda que diga que es orgánico. O sea, estamos pagando más por cosas que nos aportan menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un cereal que te digo que te dice, es un cereal sin azúcar, sin colorantes, lleno de proteína y sin saborizantes. El amaranto. Y el amaranto es más barato que el cereal. Un kilo de cereal en caja está como en 180 pesos el kilo. Y el kilo de amaranto está en 40. Y es amaranto natural, si lo pones a la fruta y listo. Y el amaranto que se siembra en Tláhuac, en Xochimilco, en Milpalta, es el cereal de todos los cereales, el que mejor asimilación tiene para el cuerpo. O sea, no hay casi nadie que sea alérgico al amaranto, al maíz, y hay mucha gente al trigo también, al centeno. Y además es el cereal que más proteína aporta. Esto lo supe en la presentación de un libro que se llama El amaranto de la Fundación Herdes, ¿no? Entonces, ahí es empezar a replantear qué es lo que estamos poniendo en el plato de la mesa, por qué lo estamos poniendo, desde qué mercadotecnia estamos actuando, cuánto pagamos por ese plato y las repercusiones de ese dinero, qué sucede cuando yo ya no veo el dinero.
Si tú vas a un mercado de productores como lo es Bonito Tianguis o como lo es el mercado del 100 que se pone los domingos en la Roma, o el Tianguis Bosque de Agua que se pone los domingos en la del Valle, o los mercados, ¿qué pasa cuando yo pago por un kilo de mango en un tianguis y qué pasa cuando yo pago por un kilo de mango al productor directo que Morelos también produce mango? ¿Ese dinero en qué se transforma? Se transforma, cuando le pagas tú a un productor, se transforma en software, en hardware, en crecer la empresa, en comprar una camioneta, en contratar más gente, en profesionalizar la empresa, en transformarla, en cambiarla. Y ese dinero llega a esa comunidad, pero en lugar de que lleguen los 2 o 3 pesos que se le pagan por kilo cuando pasa por 5 manos, tú le estás pagando a él los 20 pesos que sí terminan en la comunidad. Esa es la gran diferencia. Y esa es la diferencia con los productos orgánicos. Por ejemplo, Aires de Campo, que es una marca de artes que está haciendo las cosas muy bien, ellos le compran el amaranto al señor que está en Ozumba, ellos lo empaquetan y lo venden como Aires de Campo, pero entonces solo hay una mano. En lugar de que el señor del amaranto lleve el amaranto a la central de abastos, ahí llegue alguien, se lo compran de la central, se lo lleva, lo empaqueta y te lo presenta. O sea, ya pasó por 2 manos o hasta 3. Y entonces esa es la idea de acortar las cadenas para que esos 20 pesos, 15 pesos, 30 pesos que tú pagas lleguen con mayor abundancia a donde se necesita, no para dar becas, no, eso no es la visión del emprendedor, sino es para hacer crecer más empresas. Ahora, no entendamos por empresa el parque industrial enorme, no, en muchas comunidades la empresa es por lo menos tener una tabla nutrimental. Hay un chocolate que viene de Xochitlahuaca, Guerrero, que su presentación ya trae su tabla nutrimental y viene en inglés y en español por si se va a exportar. Imagínate una comunidad que está a 10 horas, Xochitlahuaca, Guerrero, 10 horas porque no hay caminos. O sea, en línea son 320 kilómetros, pero en tiempo para llegar a Tasqueña son 10 horas. Organizarse para que tengan un código de barras por si van a entrar a la tienda que los puedan leer. Y aparte ahora con las indicaciones de COFEPRIS, que es quien regula cómo deben ir etiquetados y la Secretaría de Salud los alimentos y los suplementos, pues evidentemente está bien que tengan una tabla nutrimental, que tengan qué producto es, de dónde viene, quién lo hace, algo que te certifique la autenticidad de ese producto. Entonces, eso es profesionalizar una empresa. Es lo que necesitamos, que más proyectos rurales de los pueblos empiecen a crecer, no para que emigren a la ciudad si es que así no lo desean, sino para que se queden y conciban otra forma de entender las cosas y que sea una decisión en conciencia lo que yo quiero hacer con lo que me está llegando de dinero. Si yo quiero, no quiero decir malgastarlo, me equivoqué. Si yo quiero gastarlo en fiestas, fiestas patronales y en mejorar la iglesia, está bien. Pero si yo quiero invertirlo en hacer crecer la empresa y en comprarnos una camionetita para entregar todo más rápido, también está bien. Justamente la idea es que la gente tenga la libertad económica y de conciencia de decidir qué hacer cuando llega la abundancia. Y es algo que tristemente el gobierno no ha sabido enseñar, los medios de comunicación tampoco han sabido enseñar y la sociedad civil vamos medio atrasados en eso también. Y esa es la labor que hacemos en Bonito Tianguis, acercar a los productores con el consumidor final. Rentamos el huerto Roma Verde en la colonia Roma y ahí lo que hacemos es acercarlos y cambiar el paradigma de que, por ejemplo, la señora que hace los tlacoyos, es que no creo que me lo vayan a pagar en 40. Le digo, claro, es un tlacoyo de ese tamaño y además se pueden servir cucharadas de quelites o de verdolagas más nopales, pues eso tiene que valer, es que está muy caro. Le digo, no, caro una Whopper Junior, que cuesta 30 pesos y una cosa así, y está rara, o sea, tiene muchísima grasa, no sabemos bien los ingredientes, eso es caro. Caro es que unas canelitas cuesten 15 pesos, caro es que un café de Starbucks cueste 60 pesos y es agua diluida con algo. Eso es caro. Eso es muy caro. Pero un atole que viene de un maíz del señor que lo trajo desde Milpalta, lo trae hasta acá, nada más la gasolina, ponerlo, hervirlo, servirlo, tenerlo también, o sea, eso sí lo vale. Entonces, no es que Starbucks baje de precio, más bien nosotros tenemos que subir el precio de nuestras cosas porque sí lo estamos gastando. Un mordisco, una paleta helada, que son hechos industrialmente lo que cuestan, ¿no? Nada más eso. O sea, pensando en ese tipo de ejemplos, pues sal a la calle hoy y te vas a dar cuenta lo que vale una pizza.
Una pizza que es de este tamaño, de 3 quesos, en un restaurante en la Roma vale, porque es de 3 quesos o 4 quesos, 310 pesos, pero nadie pagaría 310 pesos por una tlayuda. Y la tlayuda es lo mismo que la pizza. De hecho, la tlayuda es primero que la pizza. Porque el jitomate salió de aquí. También somos centro de origen del jitomate. Y salió de aquí y luego ya la pizza, como la conocemos, está allá, en Italia, porque el jitomate surge de México. Entonces, pues bueno, yo creo que nos queda tiempo de preguntas. ¿Qué horas son? Ah, 10, 11. Tenemos 20, ay Dios, perdóname, hice tonterías. ¿Podemos hacer preguntas? Es que llegaron preguntas al chat y quiero leerlas. Sí, pues, por ejemplo, aquí te preguntan. Hola. Ay, si tenemos una. Por ejemplo, te hablan de Veracruz. Bueno, aquí Sergio nos dice que el problema es que la población en México está concentrada en las grandes ciudades, lo que provoca acaparadores, mafia de productores. Exacto, sí es cierto. Y eso lo podemos ver como una desventaja o como una ventaja. O sea, nos podemos quedar, es que el gobierno no ha hecho lo suficiente, es que el gobierno desde los años 70, bueno, que podemos estar 3 horas hablando de lo mal que ha hecho el gobierno, pero ¿qué sí podemos hacer con eso? Si aprovechamos ese poder que tienen las ciudades imagínate que la Ciudad de México tuviera, además de la central de abastos, un mercado de productores locales en cada colonia, ¿no? O sea, no estoy proponiendo desaparecer la central de abastos, yo lo que estoy proponiendo es democratizar la entrega de los productos para que la gente en el campo gane más y gane mejor y pierda menos tiempo y tenga una labor digna. O sea, una manera de dignificar su chamba como asesores o trabajadores de las bienes raíces es que tú te lleves una comisión que tú sientas justa. Oye, si estás yendo a abrir la puerta para mostrar la casa 20 días al mes, pues quieres ganar bien por eso, ¿no? Si yo después de que estás vendiendo una casa, no sé, y vas 20 días, mandas la documentación, la llevas con los abogados, checan todo y te digo, te doy 100 pesos por haber visto la casa, pues no te vas a sentir que tu trabajo es valorado y vas a concebir que no vale lo que estás haciendo. Por lo tanto, tu autoestima disminuye. Porque una manera de reconocer tu autoestima es pagando algo loable por lo que estás haciendo. Y ahí es donde entramos nosotros como consumidores. ¿Cuánto estamos pagando por las horas que se trabajan para que yo tenga un plátano, una naranja, un apio, un rábano? ¿Cuánto cobras tú por una hora de trabajo de asesoría inmobiliaria? Pues lo mismo el campesino, pues lo mismo el jornalero. A diferencia de la gran diferencia de los países europeos es que tienen muy bien integrado a los campesinos en su cadena social. No hay una separación clasista de decir, es que los campesinos van allá y nosotros vamos acá, sino es muy normal que haya agronomía, zootecnista, veterinario en cualquier universidad privada fifí, por decirlo de alguna manera, porque se entiende que es parte básica del desarrollo de un país que haya gente que produzca comida, porque todos comen. Y aquí en la ciudad no hay, a pesar de que el 60% pues zona rural, escúchalo bien, 60% de la ciudad es zona rural, no hay una carrera que tenga que ver con agricultura, no hay una secretaría del campo de agricultura en la Ciudad de México. Cuando más de la mitad de la ciudad tiene que ver con zonas rurales. Desde ahí te voy planteando el error de estrategia. Pero entonces no vamos a esperar a que el aparato gubernamental lo haga. Nosotros hagámoslo. Cuando vayas mañana al mercado, piensa en toda la friega que implica que ese puesto esté abierto. ¿Desde a qué hora están comprando la central? ¿Desde a qué hora están acomodando? Aunque inclusive en un súper, toda la gente de frutas y verduras está en friega todo el tiempo. Cuando vayas a un tianguis, que vayas con tu careta y tu tapabocas, toda esa gente que ya que a las 9 de la mañana ya está el megapuesto de frutas y verduras puesto, ¿en cuánto tiempo te tarda? Porque aparte son monumentales, no son como altares de muertos así llenos de variedad.
pero aparte ponen unas tablas, entonces se ve todo lleno, nunca se ve vacío, y lo hacen diario. ¿Cuánto tiempo te tardarías tú en esto? 2 horas y media. Eso ya con la mercancía abajo. Ahora, lo vendes, luego lo vuelves a cargar y te lo llevas otra vez. Estamos hablando de una labor titánica de todos los días de la gente de los tianguis, de montar y desmontar producto fresco, y además pican los nopales, y además ya hasta te venden las sopas listas, ¿no? El otro día fue el tianguis de la Nápoles y ya tienen diferentes sopas, minestrone, de espinacas, de papa, ya cortados. Imagínate cortar y cortar todo eso. ¿Cuánta gente tienes que trabajar para que tú vayas y compres tu bolsita y la pongas y hagas la sopa? Y no solo esto, la gente que está detrás, que sembró esa espinaca, que se tarda, no recuerdo bien el tiempo de la espinaca, ¿no? ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, igual, justo lo que mencionabas, está Diana Vázquez de Coldwell Banker Puerto, justo hacía referencia y nos dice que aquí en Veracruz yo prefiero ir a comprar el pescado fresco y el camarón a 1 hora de aquí, en la ciudad de Alvarado, donde compras directamente a los pescadores. De esta forma les ayudamos a ellos y comemos pescado fresco nosotros. Esto lo prefiero hacer en lugar de ir al mercado de mariscos o a las tiendas de autoservicio. Cuando vivía en Poza Rica, le compraba la fruta y la verdura directamente a los indígenas, y eso sí que lo extraño. Y no necesariamente tienen que ser indígenas la gente que produce los alimentos, ¿no? También es un paradigma que podemos cambiar. O sea, en el norte pues son agrónomos, ¿no? Y esa profesión es súper importante. Pues los agrónomos, lo que decidan los agrónomos y lo que decida el secretario de Agricultura es lo que va a determinar en 6 años quién va a migrar, quién se va a morir de hambre y quién va a saltar y quién no sale. Eso es lo que define. O sea, el secretario más importante de cualquier gabinete es el secretario de Agricultura. Porque si hay un error en la siembra de los ciclos o hay una plaga que ataca, por ejemplo, la plaga de los conejos que se desangran, o hay una langosta que arrasa con el maíz, ahí sí es una revolución, ¿eh? O si no llueve, de ahí necesitamos a los agrónomos, a los ingenieros agroforestales, a los biólogos, porque si no llueve y estamos tale y tale y tale bosque para construir fraccionamientos y no llueve y no hay captación de lluvia, imagínate la pandemia de que tú abras tu grifo del agua y no hay agua. Deja tú la pandemia, el agua. El problema del agua que se nos viene con 40% del país en sequía. Y eso tiene que ver con una visión de que pensamos que la vanguardia era los campos así de trigo enormes o de maíz o de alfalfa como los veíamos en Estados Unidos que pasan en un avión fumigando. Entonces todo el mundo, oh, wow, that's beautiful. Y no, más bien la vanguardia sería un sistema redondo donde tengas un árbol de piñas, tengas un árbol de piñas, perdón, las piñas, que sean una planta, sembradores de piñas, tengas naranjos, tengas mandarinas, tengas macadamias, tengas plátanos y en medio tengas tu fila de cafetales para que si el precio del café cae, tú tengas venta de macadamias o de hoja de plátano. Si lo demás cae, entonces tienes el cafetal. Esa es la visión de Milpa, la visión de un sistema agroforestal que mantenga la selva, mantenga sus especies, mantenga su flora, mantenga su fauna y mantenga su captación de lluvia, porque todo el mundo quiere llegar y hacerle hacia el baño y que la popó se vaya. Y la única manera de que la popó se vaya cada vez que le des tú hacia el baño es que llueva. Y la única manera de que llueva es que los agricultores siembren en tiempo y en forma correcta para que en lugar de deforestar todo, aprendan a tener árboles que son una línea para romper los vientos y también dan sombra y tengan el terreno y a sembrar magueyes para mejorar la erosión del suelo. Y por eso hay que tomar pulque. Y todo eso tiene que coexistir para que los niveles de lluvia que tengamos a la población que somos sigan estando para que todo el mundo le pueda hacer así cuando le jala al baño. ¡Ting! Para eso se necesita el agua. Y de ahí la importancia de invertir en sistemas de agricultura que cuiden el agua. Y eso es lo que hace un sistema de Milpa y un sistema local y un sistema que lo ve como un sistema biointensivo u holístico. ¿Qué otra pregunta? Ivanza, ¿dónde está Bonito Tianguis? Bonito Tianguis, ahorita vamos a abrir la tienda aquí en San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, dado que no podemos hacer eventos masivos y se va a llamar Agua Bonita. Vamos a vender cosas a granel y pues síganos en redes pues pasando la contingencia regresaremos con nuestra Feria del Maíz,
con nuestra Feria del Pan de Muerto, nuestra Feria de Artesanías, y no nos sigan solo a nosotros. Si tienen dónde anotar, busquen al Mercado El 100, que está en la Roma, Tianguis Bosque de Agua, que está en la del Valle, Mercado Alternativo de Tlalpan, o sea, son mercados hermanos. Vayan al que les quede cerca. Con eso les digo. Y si no tienen un mercado de productores cerca, vayan a los tianguis y conozcan la labor de toda esa gente que está desde las 3 de la mañana transportándose para que tú tengas un mango bonito puesto para ti, ¿no? Entonces, y no regateamos. O en los supers compren los productos que tengan que ver con orgánico, porque sí hay historias de éxito en los supers también, donde las cadenas son más cortas, ¿no? Yo les diría, en el súper, pues puedes comprar tus abarrotes, puedes comprar tu papel de baño, yo hago eso, los limpiadores, algunos, pero tu fruta y tu verdura sí compra en el mercado, es tianguis. Sí, porque esa gente nada más vende eso. Un vendedor de tlacoyos en el tianguis nada más vende tlacoyos, no vende detergentes, no vende llantas, no vende juguetería, no vende perfumería. Entonces, sí hay una incidencia que podemos cambiar a toda esa gente que se dedica a la venta de productos frescos. Igual el pescado, cómpralo en una pescadería, la carne en la carnicería. Yo sé que es más lata, ¿no? Es muy cómodo en el súper empacatado todo, pero ahí puedes llevar tus toppers de las carnicerías, estás influyendo en la economía local. Y aunque pensemos, hubiera ganado quien hubiera ganado la elección, si nosotros como sociedad civil no participamos en la constante reactivación de la economía local, no hay gobierno que pueda contra eso, porque la pobreza va a seguir, porque nosotros no estamos volteando a hacer nuestra parte, que es incentivar desde nuestros consumos, porque vas a comer, incentivar el desarrollo del empoderamiento de los más marginados del país. Y cuando pagas más por un buen producto producido en estas zonas, es una manera de invertir en su empoderamiento. Lo que necesitamos no es dinero regalado, lo que necesitamos es empoderamiento y una nueva visión de la abundancia, creo yo. Pero eso también va a venir desde la clase media, en lugar de estar viendo hacia el gringo, estar volteando a ver hacia Xochimilco, por ejemplo. Claro, que incluso ya mucho lo que nos hemos dado cuenta es de que el mundo está volteando a ver a lo que nosotros lo dejamos de ver, ¿no? Cada vez más estamos viendo que el mundo está apreciando nuestra cultura, mientras que nosotros la estamos desperdiciando. Y justo eso, lo que tocabas de la comodidad, yo creo que esa es la clave de lo que ha hecho este consumismo, es el hecho de que mientras tú estés cómodo, eso es lo importante, ¿no? Justo la tecnología es lo que causa eso, que te vuelvas todavía más, pues, más comodino. Entonces, más comodino también. y también más insensible a cómo funcionan las cosas, yo creo. Mira, pongo un ejemplo para ir cerrando. A mí me parece que independientemente de la pandemia, el pedir el súper a domicilio es como un acto completamente antihumano, porque evita que convivas con la gente, ¿no? O sea, es chistoso que cuando nos metimos a los súperes donde no nos conocemos y nos salimos de los mercados donde sí nos conocíamos, es que nos empezamos a matar así, empezaron a subir los números de la violencia en México. El mismo ejemplo del plátano, el señor siembra el plátano, lo cosecha muy temprano para que no le dé el sol, lo sube un camión, del camión viene a la central de abastos, de la central de abastos llega una bodega, de la bodega viene un tianguis o a una tienda, la tienda está cerca de tu casa y tú le dices, ¿sabes qué? Don Ramiro, tráigame el súper a mi casa porque yo no quiero salir y me da flojera. Entonces lo va a meter en una bolsa y te lo va a llevar, se lo va a dejar al portero, el portero te va a tocar afuera de tu casa y te va a decir que tu súper ya está abajo. O sea, en ningún momento tú tienes contacto con nadie de los responsables que te están trayendo el alimento a tu casa. Y además la bolsa donde te lo dieron, el plátano vas y no separas la basura, lo mezclas con todo, y la basura donde te la dieron también. Entonces toda esa basura va a terminar confinada en los tiraderos a cielo abierto que están cerca de la Ciudad de México, y la bolsita de plástico que se pudo haber ahorrado si tú hubieras llevado tu bolsa de plástico duro, se va a quedar para siempre junto a una de las familias más marginadas de México, porque la basura siempre termina en tiraderos de cielo abierto, solo el 13% se va a rellenos sanitarios, y la basura va a quedar siempre en un río donde vive la gente más pobre, porque la gente rica se va a encargar de que si la basura llega a su río o a su parte, a su laguna, la va a mover y la va a desplazar hacia las zonas más pobres. Así pasa.
Y todo por no haber salido tú a comprar el plátano. Igual en No sé. Facebook nos están preguntando, Norma nos pregunta, ¿los camiones que venden fruta en la calle son de productores directos? No. Generalmente, bueno, no puedo asegurar por todos. Muchas veces pueden ser que sea el productor directo, pero recordemos que pasando las casetas para entrar a la Ciudad de México hay coyotes. Hay gente con la que tienes que hacer como aduana para ir fijando el precio cuando llegues a la central que te van a dar. La policía te puede parar si tienes un cargamento y te va a preguntar a dónde vas. No sé, es un mundo completamente bizarro y surrealista como lo es México. Puede ser que ellos tengan la camioneta y hayan ido a comprar por mayoreo a la central y ahora la vendan. La embolsan. Yo creo que es gente de la Ciudad de México que va a la central y la embolsa, pero el productor directo, el señor que hace los plátanos nunca llegó ni siquiera a la Ciudad de México. Manda su mercancía. O alguien de la familia la trae y nada más viene, la entrega y se regresa. No se quedan a vender la fruta. Porque ya llevan 12 horas de camino recolectado, porque más bien la tirarían. Más bien son Sí, como... estamos hablando de que dan vueltas y vueltas y vueltas todo el día. Sí, o sea, pueden dar vueltas esperando a que entren y a ver si el precio cambia o no No, cambia. dentro de la ciudad. Dentro de la central a ver quién les compra mejor precio para por lo menos ganar o recuperar o no perder. Pero, por ejemplo, si no hay lluvia, o sea, si ha llovido bien y si ha llovido bien y hay mucha flor, de repente la flor de un día a otro baja 10 pesos, 15 pesos. Entonces, ese margen era tu ganancia y ya terminas perdiendo, ¿no? Entonces empiezas a rematar la flor para no tener que regresártela. Claro. Más gasolina. Es muy injusto la forma, y por eso cuando compras con productor, pues el precio es el que él dice, ¿no? El aguacate orgánico está en 45 pesos el kilo de tetela del volcán. Siempre. O 30 pesos, depende del productor, o el aguacate que se come con cáscara está en 20 pesos siempre, porque no tiene que ver con el mercado. Ok, si te parece, dejamos abiertos tenemos unos 10 minutos para que puedan, igual voy a abrir los micrófonos. Hay unas personas que igual les gustaría preguntarte algo o comentarte algo. Entonces, si te parece, tenemos 10 minutos si quieren, amigos, para que podamos platicar un poquito más con Quique. Ok, entonces les dejo que abran su micrófono. Creo que Sergio había levantado la mano. Entonces, por favor, si tenías un comentario. Mucho gusto. Bueno. Sí, te escucho, Sergio. Oye, fíjate que yo he estado investigando acerca de la hidropónica y estaba viendo la opción de poder en un terreno poner unos viveros de hidroponía. ¿Qué opinión tienes? Yo creo que la hidroponía es una manera muy fácil de producir, sobre todo hojas verdes. Es una manera mucho más barata porque, a diferencia de cuando siembras en tierra, en 1 metro cuadrado puedes crecer hacia arriba, y creo que es una manera más rápida de producir y de tener mejores ganancias. Ahí lo importante va a ser que sepas qué vas a sembrar y a quién se lo vas a vender antes de que hagas todo. Okay. ¿Sí me explico? O sea, porque ya tienes el invernadero hidropónico, tienes todos los tubos, tienes los sustratos y todo listo, y luego ahora tú vas a querer ganar bien por esa lechuga y te vas a dar cuenta que va a haber una lechuga que va a estar muy barata por pieza en la central y la tuya va a estar 10 pesos arriba. Entonces la gente se va a empezar a ir por eso. Entonces yo empezaría a hacer un buen Facebook o una red social donde la gente que me conoce empieza a conocer toda la historia del proyecto desde que lo siembro, desde que pongo los primeros. O sea, que tú te vuelvas tu propio influencer de tu marca, para que todo el mundo que te sigue en tu propio Facebook chiquito o Instagram, cuando ya tengas la primera lechuga, lo que te va a comprar no es la lechuga solo, es la historia de tu lechuga y cómo llegaste a ella. Okay. Y eso es el sobreprecio que todos los que te conocemos sí vamos a querer pagar, y nos vamos a acostumbrar a eso porque vamos a saber que es un artículo de lujo porque conozco a quien me lo da. Okay. Si tú quieres con la lechuga hidropónica entrar al mercado de la central de abastos, pues te van a ganar los productores masivos de lechuga. No, sí, en una ocasión venía yo de Isla Veracruz en una camionetita de carga y vi la pieza a $1 y llené la camionetita de piñas. Y bueno,
venía yo a 20 en la subida hacia Puebla. Llego a Puebla, Cholula, nosotros somos de Puebla, y al llegar al mercado de San Pedro Cholula, quise vender la piña, nadie me la compró. ¿No? O sea, estaba a 10 pesos el kilo, yo la había comprado a 1 peso la pieza, y nadie la quería. Entonces tuve que ir con mis vecinos y casa por casa tocar el timbre y vender las piñas. Y las últimas las regalé. Sí, porque te digo que hay como mafias de quién entrega y quién no entrega, quién sí entra y quién no entra. Y esa es la ventaja de los mercados locales que están surgiendo, que se ponen como en bazares, que no atienden esas reglas ni esas mafias, que tienen mucho que ver con lo más oscuro de los gobiernos. Sí, así es. ¿No? Entonces yo te recomendaría, primero hay que tener claro a quién se la vas a vender y que tengas un producto que enamore. No es la lechuga, es tu historia personal con tu lechuga lo que va a hacer que la gente te compre esa lechuga hidropónica. Oye, y por ejemplo, en los mercados que tú llevas, ¿te podría yo abastecer de ese producto? Sí, pero creo que mejor vete de los mercados locales de Cholula, porque transportarlo hasta acá el flete no te va a dar la ganancia. No, el terreno lo tengo aquí en Atizapán, en México. Ah, sí, entonces sí. Conmigo y con varios productos. Yo te paso contactos para que la vendas, ¿no? Y yo me metí a tu página y te dejé mis datos. Pero ya le estás sembrando la lechuga hidropónica. No, apenas es un proyecto. Ah, bueno, sí, te digo, empieza a cacarearlo, como dice mi papá, no importa nada más tener el huevo, hay que cacarearlo, hay que contar toda la historia desde el inicio de cómo empieza tu terreno, desde que está desnudo hasta que está ya toda la producción de hidroponía. Ok. Y Para aparte los de que no saben lechuga... qué es hidroponía, son unos tubos, Sí, y se ponen unos hoyitos y se pone como un algodoncito, y ahí crecen las lechugas y el agua va pasando y el agua le pones un sustrato que son como los alimentos en lugar de lo que toma la tierra. Entonces, no creces hacia los lados, creces hacia arriba, son como unos trapecios, y ahí van creciendo las lechugas, o pueden crecer germinados u otro tipo de hojas, pero sobre todo lechugas y acelgas también crecen, ¿no? Así es. Incluso Alcachofas. de caballos también. Ah, también. Eso no sabía, pero sí. ¿Otra pregunta? Yo Gracias. ya hasta acabé. Gracias. Sí, tenía Miguel Palos, ¿tenías algo que agregar? Sí, hola, mucho gusto. Aquí son dos. Una es construyendo sobre lo que... Una es para ti, Kiki, ahorita te la digo. Construyendo sobre lo que dice Sergio. Si quieres, échame un grito. Yo trabajé en Kentucky Fried Chicken y nosotros migramos a hidroponía en jitomate porque las ventajas que te daba era, número uno, es reproducibilidad de producto en cuanto a tamaño y dos, precio estable todo el año. El jitomate siempre en los meses de febrero y enero tiene problemas de precio. Entonces, ¿por qué hay escasez? Porque tienen un tema de clima, ¿ok? Entonces, bueno, pues échame un grito, Sergio, ahí tienes mi número y platicamos y con mucho gusto construimos con Quique. Y aquí la pregunta es, me encantó la parte esa prehispánica, etcétera, de los alimentos. ¿Tú crees que hoy el tema, digo, el nombre del juego hace algunos años es disponibilidad, no precio? Somos muchos y la población del mundo ya no puede ser abastecida de alimentos y descontando todo lo que se desperdicia. ¿Tú crees que estos productos y estos mercados, cómo construimos para que haya la disponibilidad necesaria, es decir, cantidad y ubicación de los productos? Porque, bueno, por eso están los Walmart, los masivos, todos esos, ¿no? Mira, yo creo que tiene razón, o sea, ese es un tema también con los transgénicos. O sea, los alimentos transgénicos son las semillas que son modificadas genéticamente para que tengan ciertas características y puedan mejorar su rendimiento. Pero justamente di una conferencia en Saltillo y estaba la gente de la Universidad de la Narro, que es como la Chapingo, pero del norte. Y ahí el director ponía un ejemplo de un agrónomo mexicano que se lo llevaron a China. China demanda muchísimos alimentos para producir maíz de colores, o sea, criollo, o sea, azul, morado, rojo, y mejorar su rendimiento por hectárea, o sea, cuánto grano obtengo por una hectárea cosechada. Y lo que lograron, un maíz azul, un maíz morado, un maíz rosa, por hectárea te da 3 a 4 toneladas cosechado. Un maíz híbrido, como los que vemos en Sinaloa, de donde viene la mayor parte de la harina del maíz para maseca y todo eso,
te da por hectárea 17 a 18 toneladas, por ejemplo, de grano. O sea, con el método tradicional de siembra, 3 contra 17. 6 Pero veces. este señor logró, con hongos y con fertilizante orgánico hecho a base de excremento de animales, lograr 44 toneladas por hectárea sin usar ningún tipo de agroquímico ni ninguna semilla modificada. Entonces, ahí es donde puede empezar a cambiar el paradigma de que para producir para todos tiene que ser forzosamente con transgénicos y con agroquímicos. Hay varias formas que se están buscando. Una es la hidroponía, otra es regresar a los sistemas tradicionales, pero con conocimiento de tecnología nueva para producir mayor cantidad en menor espacio, y el uso de los fertilizantes a base de origen de animal, más los hongos que pueden catalizar y cómo se pudre el excremento para dar fertilizante a todas las plantas que demandan al estar más seguidas. Una planta de maíz en un sistema tradicional, vas a ver aquí una planta y luego aquí una 20 centímetros y luego 20. En un sistema de híbrido vas a ver cada 5. Y aquí están una. Por eso te dan 44 toneladas por hectárea en lugar de 17 o en lugar de 3. Entonces, sí hay una posibilidad y todo va a tener que ver con abrirnos a cambiar los paradigmas. Y también esto va a implicar que haya muchos intereses de grandes empresas que dan las semillas, que dan los agroquímicos, que se van a ver trastocados. Pero nosotros como consumidores tenemos la oportunidad de incidir ahí con qué es, a quién le estamos comprando las cosas, ¿no? Okay. Y la segunda parte, ¿cómo traes todo eso a una red de distribución? Mira, yo creo que tenemos que regresar, bueno, yo creo que tendríamos que regresar a que los tianguis se vuelvan cada vez más espacios donde estén los productores, y que los tianguis, en lugar de ir a la central a surtirse, empiezan a encontrar canales más puestos donde el productor se conecte directamente con el vendedor del tianguis. Y eso va a ser una cosa que nosotros vamos a transformar a través de nuestra demanda. Si a la persona que es productor directo la premiamos con nuestra compra, los de alrededor van a empezar a ver la importancia de eso y van a empezar a cambiar. Acuérdate que la gente te va a vender lo que tú le quieras comprar. Pero si nosotros seguimos haciendo fiestas infantiles y dándole dulces empaquetados a los niños en lugar de galletas de pinole, pues la oportunidad de los productores de galletas de pinole de milpalta es muy poca. Todo va a incidir en qué hagas tú en tu hábitat diario, por ejemplo. Si tú, por la flojera de no tener que ir al mercado y cargar tus toppers, prefieres ir al súper y que te den todo envasado y en unicel, pues no hay muchas medidas gubernamentales que puedan ante una población que no quiere participar. Más bien yo te diría, ¿cómo nosotros vamos a empezar a plantear la redistribución de esto? ¿Dónde vas a hacer tu súper este fin de semana? Hay que empezar a cuestionarnos eso. Pues donde haya producto, ¿no? Donde haya producto. Donde haya producto. Y ya, o sea, ve al súper y empieza. Yo lo que le diría, primero cuestionen a ustedes mismos. ¿Por qué vas al súper que vas? ¿Por qué pagas lo que pagas donde vas? ¿Y por qué no vas al tianguis? ¿Por qué? Hay una razón de clase por la que lo hacemos. Bueno, digo, ahí entraríamos en polémica y ya me gustaría cerrar porque también los demás tienen tiempo. Pues también hay una red de frío y hay una red de seguridad de alimentos en los tianguis, ¿no? Que no está controlada y que no voy a arriesgarme a comprar pollo en el tianguis con salmonela o verduras con E. coli. Totalmente de acuerdo, pero si las desinfectas, el E. coli se muere. ¿Perdón? O sea, en el caso de las verduras, si las desinfectas, se muere con el E. coli. Sí, claro, pero tienes más riesgos, ¿estás de acuerdo? Sí, no hay una red de frío controlada. Estoy de acuerdo, pero todo eso implica movernos de nuestra zona de confort, ¿eh? Eso sí, es inevitable. O sea, yo no me voy a mover por mi salud, ¿eh? No, estoy de acuerdo, por eso digo, cada quien tome sus decisiones, pero todas nuestras decisiones tienen una consecuencia, independientemente de la justificación de nuestra decisión. Claro. ¿Tú eres ingeniero que en alimentos o agrónomo? No, yo estudié artes escénicas, pero sí, pensé que eras de alimentos, no sé por qué pensé. Okay, no. Estudié un año de agronomía. Ok, listo. O sea, yo soy soy medio inventado, tampoco, o sea, es de lo que veo y leo. Claro. ¿Alguna pregunta? No, muchísimas gracias.
Sí, bueno, si quieres, pues hay una última pregunta. Creo que estaba Enrique preguntó, ¿qué opinas de la alimentación vegana? Y ya con esta pregunta cerramos. Yo pienso que muchos pueblos de México naturalmente han sido gran parte del año veganos. Pero también este rollo de que tenemos que comer mucha carne para desarrollar músculos es un gran mito. Puedes hacerlo con garbanzos, frijoles, lentejas, germinados. Pero yo no soy vegano y creo que tampoco el sistema de producción de alimentos puede ser vegano. ¿A qué me refiero con esto? Si no se produce carne para consumo humano como se produce ahora, todo el abono de los animales se utiliza para crecer hortalizas, verduras y frutas. O sea, tenemos que... El animal está dentro de la cadena. La siembra del maíz en muchos pueblos se hace en yunta, o sea, con el burrito se va y se va sembrando porque un tractor es carísimo. Entonces, el animal es parte del sistema y sus residuos ayudan a que el sistema sea más eficiente. El otro día tenía una discusión con un vegano y le decía, pero el arroz que tú comes, el frijol que tú comes, ¿es libre de siembra con estiércol? Y mi señor nunca lo había pensado. Pues claro, obvio que todo lo que tú presumes del vegano tiene que ver con un sistema donde hay muchos animales que se matan, pero en lo que se matan todo su estiércol se utiliza para la producción de hortalizas veganas. O sea, es parte de eso, porque la otra opción sería comprar fertilizantes químicos, porque hay tierras mal trabajadas que ya si no les pones abono de algún químico natural ya no dan igual. Entonces, ahí es donde sí entran la barbacoa y todos los borregos se utilizan para eso. Entonces, o sea, yo creo que hay que disminuir la cantidad de carne que comemos, sí, definitivamente. Yo la he disminuido mucho. Yo como 2 veces a la semana carne roja o pollo o cerdo o barbacoa, pero tampoco eliminarla, porque también es parte de la herencia cultural de muchos años y hay gente que la manera en la que entiende la relación animal y la matanza del animal no es solamente un tema de poderío, sino es un tema de entrega, de ofrenda, de muchas cosas. Hay que ir a los pueblos y entender que son visiones diferentes del mundo, ¿no? Pero yo no soy vegano. Perfecto. Pues muchas gracias. La verdad, fue un placer, fue un gusto. Como siempre, platicar contigo, Quique. La verdad es que tienes muchas cosas muy importantes que decirnos. La verdad, para mí me encanta todo este tema. Y bueno, ojalá y a todos los demás les haya gustado. Por ahí todos los comentarios que estoy leyendo les encanta. Me gustan los quelites y el pulque y vivo en Cancún y los extraño. Okay. Quesadillas de quelites son buenísimas. Nunca las había comido. Por aquí en la Roma encontré uno que lo hacía. Son buenísimos. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Igual, cualquier otra pregunta, sigan a Quique en sus redes sociales. Está en el link. @ Quique Cervantes. Quique Cervantes en todas las redes. Y ahí pueden, pues ahí, háganle todas las preguntas que quieran ahí por ahí, ¿no? Con gusto. Muchas gracias, Quique. Buenísimo, la iniciativa es magnífica, Quique. Muchas gracias, chicos. Gracias, Sergio. Igual, gracias a todos en Facebook Live que nos estuvieron con nosotros. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bye. Chao. Gracias.